Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno en esta mañana. Espero que esté bien, disfrutando de la presencia de Dios en su vida. Quiero compartir con ustedes una lectura en Efesios, capítulo 2, los primeros versículos. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perdón. Bien, hermanos, es una hermosa porción de la palabra de Dios, donde vamos a estudiar en qué consiste esta obra de salvación tan grande que Dios ha hecho con nosotros. Y lo vamos a hacer atendiendo a tres palabras que ocurren aquí en el texto y que nos dan a nosotros una idea de lo que Dios ha querido hacer con nosotros y en nosotros. Y me refiero a las palabras salvados, sellados y sentados. Si pudiéramos describir de una manera completa lo que es la obra redentora de Dios en nuestras vidas, estas tres palabras que comienzan con ese, perdón, pues son muy elocuentes para esto. Porque en Cristo Jesús hemos sido salvados, sellados y sentados. Los versículos del 8 al 10 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia habéis sido salvados. Así literalmente dice el original griego de este versículo. Porque de esta manera se define el tiempo y el origen de la salvación. El origen de la salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, pero por gracia de Dios. No podemos ser salvos de ninguna otra manera que no sea por la gracia de Dios, el favor de Dios. Y el medio para recibirla, que es la fe. Es decir, somos salvados por la gracia por medio de la fe. Pero esta es una acción que ocurrió en el momento en que Jesucristo ofrece su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es una salvación cierta. No es una salvación que a ver sí o quizás, no.
Es una salvación que se nos ha otorgado con toda certeza. Dice, por gracia habéis sido salvados. El tiempo de esa salvación ocurrió en la cruz, pero se manifiesta en nosotros en el día que nosotros creemos. En la versión de la Reina Valera del 60 dice que por gracia sois salvos. Aquí el tiempo es un poco diferente al original, se ha traducido así, porque es un tiempo enfático para dar la idea de una obra que ha sido completada y terminada. Es decir, que la acción de la salvación se llevó a cabo en el pasado, pero tiene repercusiones en el presente. Por eso es que hemos sido salvados, pero somos salvos. Y eso indica una continuidad en la obra de salvación. Como ya dijimos, el origen es la gracia, es la fuente, es la gracia de esta salvación, porque no la merecemos. Solamente la hemos alcanzado por la gracia de Dios el día en que creímos, el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados. No se puede merecer, ni se puede comprar, ni se puede adquirir de ninguna otra manera. Por eso dice el versículo 9, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si la salvación se pudiera adquirir por medio de las buenas obras que el hombre realizara, pues entonces habría un lugar allí para el orgullo, ¿verdad? Que alguien pueda decir, bueno, pues realmente me he merecido esto de parte de Dios porque mis obras son grandes, poderosas, he hecho tanto bien. No, nadie puede merecer la salvación. Nadie puede hacer nada para obtener la salvación más que creer en el Evangelio del Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. No por obras, para que nadie se enorgullezca. Ahora, como dije, que hemos sido salvados y somos salvos porque hay un camino de fe que estamos recorriendo, hay un lugar de las buenas obras en nuestra salvación. Porque las obras son las evidencias de que hemos sido salvados. Son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que también sería incongruente una salvación sin obras. Si no podemos ser salvos por las buenas obras, eso no quiere decir que los salvados tienen y deben llevar buenas obras, deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque las buenas obras son el resultado de haber sido salvados. Ahora vivimos de una manera diferente, en armonía al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos sido salvados, pero además el texto nos enseña que hemos sido sellados. Dice los versículos 13 y 14. Creo que es del otro capítulo. En el versículo 13 del capítulo 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia,
con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que hemos sido sellados también en el tiempo en que nosotros creímos. Como en la antigüedad los dueños, las personas que tenían propiedades, hacían llegar sus envíos de alguna mercancía y esas mercancías tenían un sello, que era el sello del dueño, y nadie podía tocar esa mercancía porque tenía el sello de alguien que era el dueño. Bueno, en este caso, cuando nosotros creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, como que Dios ha puesto sobre nuestras vidas su sello, indicando que Él es ahora nuestro Señor, es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño, Él es quien nos representa, somos de Él, dice la Escritura, ¿verdad? Esto nos distingue entre todos los demás seres humanos como propiedad de Dios, como alguien que ha alcanzado la gracia de Dios en Cristo Jesús. En otra versión de la Biblia dice, en quien también creyendo fuisteis sellados. Es decir, aquí es importante que notemos algo. Hay una acción previa que antecede al verbo principal, de ser sellado, y es la acción de haber creído. El haber creído en Cristo, en su Evangelio, el haber hecho una confesión de nuestros pecados, el habernos arrepentidos de esos pecados y creer en Cristo, eso ha hecho posible que seamos sellados. Porque si no hemos creído, no hemos sido sellados. Para ser sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo, hay una necesidad de una acción previa que es creer. Creer bíblicamente, no creer como dice, no, yo creo, pero no obedezco. No, yo creo al Evangelio y me dispongo a la obediencia. Entonces somos sellados. ¿Por qué somos sellados? Bueno, dice en el versículo 14, en el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hemos sido sellados para recibir una herencia. El Espíritu mismo con el cual somos sellados son o es las arras de nuestra herencia. Es decir, la garantía, el depósito, la prenda o el pago anticipado. Es decir, que no se nos ha otorgado por completo esa salvación en un sentido literal cuando se habla de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo a este mundo, cuando el apóstol Pedro dice que entonces recibiremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Es decir, que escatológicamente hablando, literalmente hablando, esa salvación está por completarse. Pero es una realidad en nosotros desde el día que creímos, porque se nos dio el anticipo, la garantía de que vamos a recibir esa salvación. Por eso es que podemos estar confiados. Podemos tener la seguridad de que Dios nos dará el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Él ha dado el anticipo y dará la cantidad correcta en el último día. Por eso es que la Biblia enfatiza en la esperanza y dice que en esperanza hemos sido salvados. La esperanza es una de las tres gracias cristianas: a la fe, la esperanza y el amor. Pero el que espera en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque la esperanza
cristiana es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y tiene que ver con esas promesas que estamos esperando y que Dios nos las dará en su plenitud porque Él lo ha prometido. Por la gracia del Señor hemos venido a estar ahora junto a Israel por los méritos del Mesías. Con toda seguridad podemos ser contados entre ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, porque por los méritos de Jesús hemos venido a participar de la herencia, del pacto, de las promesas que Dios hizo con Israel. Y finalmente en Cristo hemos sido sentados. Nuestro texto nos dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales. Dice aquí que el Padre nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Esta también es una acción puntual, es una acción que ha sido completada. Es decir, que el tiempo aquí en que está escrito es aoristo en griego, indica una acción puntiaguda y terminada. No es algo que está a medias, no, está completada. Es una acción puntual y completa. Un comentarista bíblico dice que los creyentes son vistos, atendiendo a esta frase de que somos sentados. Los creyentes son vistos como si ya tuviesen o ya estuviesen sentados con Cristo por el acto y propósito de Dios. Es decir, que para Dios ya estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Ahora, la frase esta requiere explicación porque a pesar de que se usa la palabra lugares, en realidad no son lugares físicos. La frase es muy común en la epístola a los Efesios. La podemos ver en 1:20, 2:6, 3:10 y 6:12. Y se refiere a la región o esfera donde el Cristo resucitado es sentado a la diestra del Padre y se le concede un poder supremo. Un poder sobre cualquier otra autoridad. Como en 1:20 dice, la cual ejercitó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y 2 versículos del 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a la diestra de los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que son nombres, sobre todo en este siglo y en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí lo que es interesante, y por eso lo leí completo,
es que la iglesia tiene un rol que jugar en este asunto muy importante. La iglesia ha de ser la que explaye, la que muestre delante de estas autoridades celestiales la obra de Dios. Así que delante de ellos nosotros actuamos. Y Dios ha dicho, ¿verdad?, que por medio de su iglesia Él haría conocer estas cosas. Los principados y los poderes celestiales ven de una manera multifacética, variada, la sabiduría de Dios, exhibida a través de la iglesia. Un poco más adelante dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Es decir, que realmente esta obra de haber sido sentados no equivale a un eterno reposo, ¿verdad? Nada tiene que ver con sentarnos a descansar. Es una posición de autoridad, no en un lugar determinado, sino en una esfera de acción. Es decir, la iglesia ha sido colocada, ha sido puesta en una esfera de acción para dar a conocer delante de estas autoridades celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Así que imagínense la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Cabalmente armados por el Señor, vestidos por el Señor con su armadura, entonces luchamos contra la iniquidad espiritual. Y eso lo encontramos un poco más adelante en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que si hemos sido sentados en esos lugares celestiales con Cristo, hemos sido puestos en una esfera, una esfera de acción para combatir contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero aclarar, no tiene nada que ver con el concepto neopentecostal moderno de la guerra espiritual. No tenemos ninguna guerra contra nadie. Es una lucha de sobrevivencia, de resistencia a las huestes del mal. Es dar a conocer el misterio de Dios, es predicar el Evangelio de Cristo, es mostrar a través de nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de esa manera, sometidos a Dios, en obediencia, resistimos a las fuerzas del mal. Pero eso es muy diferente a lo que se enseña en algunos círculos hoy, bajo el concepto de guerra espiritual, que muchos se confunden. No tenemos guerra contra nadie, ni siquiera pudiéramos tener una guerra contra el enemigo de nuestras almas, porque estamos en diferentes dimensiones. Es imposible que pudiéramos nosotros ni siquiera pensar en tener una guerra en el sentido que se plantea contra estas huestes de maldad. Lo que sí podemos y debemos hacer es, en primer lugar, someternos a Dios. Como dice Santiago, someteos pues a Dios. Y a la luz de este texto, significa estar sentados allí, en ese lugar de autoridad y poder, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para mostrar al mundo y a todas estas entidades la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y cuando nos sometemos a Dios, entonces dice Santiago,
resistid al diablo. No haz guerra contra el diablo. Dice resistid al diablo. Resistid sus acechanzas. Resistid las tentaciones. Y de vosotros huirá. De eso se trata nuestra lucha. Son dos palabras completamente diferentes. Y tenemos que poner en claro estas cosas para que no nos confundamos. Ahora, estos lugares celestiales, como dije, no se concibe bajo un orden celeste que está opuesto a nuestra esfera terrenal. Es decir, no son dos conceptos antagónicos o contrarios. Está la esfera celestial y los lugares terrenales. No es esa la idea. Más bien, como dije, se piensa en dimensiones espirituales, en contraste con lo material dentro de las experiencias humanas. Es decir, que en nuestro propio mundo físico estamos llamados a vivir en una dimensión espiritual, con una comprensión de las cosas espirituales, con el desarrollo del discernimiento espiritual, para saber qué es lo que Dios pretende que hagamos en medio de este mundo. Pero no es un contraste entre un lugar celestial y un lugar físico, no. Más bien es una dimensión en la que nos movemos, que es espiritual y que podemos crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en ciencia, ¿verdad? En conocimiento de su revelación que nos ha sido dada. Es crecer, es desarrollar nuestra vida espiritual, la vida interior del hombre que está en Cristo. Porque esa vida nuestra, humana, es invadida por el poder del cielo. Pero no nos lleva al cielo. Nos mantiene en la tierra, pero llenos del cielo, llenos de los valores espirituales, equipados con los dones del Espíritu, para que podamos cumplir con el plan del Señor. Ahora poseemos esta vida eterna que Dios nos ha dado y que a la vez estamos esperando que se manifieste. Hemos sido levantados por encima de lo terreno, pero estando en la tierra, de lo mundano y de lo temporal. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada en los cielos, de donde también esperamos, dice la Escritura, al Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Solo está en él temporalmente. Por eso Jesús oraba en su oración intercesora: guárdalos, Señor, a los que me diste, guárdalos, que ninguno se pierda, porque ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Lo mismo nosotros, que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos llamados a dar luz a este mundo acerca de las verdades del Evangelio. Por eso la metáfora de sentados no es más que eso, una metáfora, una comparación, para decirnos que Dios nos ha puesto en una esfera de autoridad espiritual para que trabajemos por su reino, no para que nos sentemos a descansar. Es todo lo contrario, salvados para servir. Así que bueno, espero que el estudio de estas tres palabras, las salvados, sentados y sellados, nos ayude en esta mañana a comprender un poco la obra que Dios desea que nosotros realicemos. Así que hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por escuchar y agradezco a todos los que estuvieron orando por el hermano pastor Ted Flores. Gracias a Dios está recuperándose, a pesar de que hubo un susto allí, de pronto se quedó que no respondía, pero gracias a Dios ya el hermano está respondiendo bien, y la hermana, su esposa,
está dando un mensaje de gratitud a cada uno de ustedes que oró por la recuperación de su esposo, Francis Flores. Así que, hermanos, nos gozamos y alegramos en esto. Damos gracias al Señor también que ayer pudimos celebrar los 15 años de nuestra querida hermana Daniela Padilla, y fue un tiempo hermoso en medio de las dificultades que conocemos, pero gracias a Dios que nos concedió esa oportunidad. Así que bueno, pues seguimos creyendo y seguimos esperando en la gracia y la misericordia del Señor, porque un día ya no estaremos más en esta situación que estamos viviendo, sino que estaremos para siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, gracias por habernos salvado, sellados y sentados, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús Tú nos has dado, Señor, una eterna salvación que nadie nos puede quitar. Gracias porque estamos llamados como iglesia a hacer un despliegue, Señor, de la multiforme sabiduría Tuya delante de todos, aún de estas autoridades y principados en los cielos. Oh Dios, sabemos que probablemente en muchos casos nos quedemos cortos para hacer esto. Por eso dependemos de la gracia Tuya y del poder de Tu Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, Señor, para poder llevar adelante esta obra. Ayúdanos como iglesia a poder ser la luz, la sal en este mundo. Que podamos ser un testimonio, Señor, de que Dios es real, de que Jesucristo es real, que vino y murió y resucitó y que vendrá otra vez. Bendice a mis hermanos en esta mañana y sé propicio a cada condición, a cada necesidad, Señor. Sigue obrando la recuperación, Padre, en Ana Alfaro. Gracias porque hiciste posible la operación cuando no lo era y has permitido que ella saliera bien. Gracias también por nuestro hermano pastor Ted Flores, a quien estás ayudando en la recuperación, Padre, con quien Tú has sido misericordioso. Bendícele, Señor, que se levante pronto, Padre. Así, mi Dios, te pido por las demás peticiones, por cada persona enferma, que tengas compasión y extiendas tu mano sanadora, que levantes a que ha caído, Señor, que restaures aquellos que por alguna razón se han alejado, Padre Santo, de Tu comunión. Te rogamos misericordia. Bendice a nuestros hermanos de la iglesia, a cada familia, Padre Santo, a los que estamos congregándonos y a los que todavía no lo hacen. Bendíceles y cuídales y guárdales donde quiera que se encuentren, Señor. Alabamos y bendecimos Tu santo nombre en esta mañana. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y espero que mañana haga su tiempo para congregarse en el lugar donde usted lo hace y glorifique el nombre de Dios. La paz de Cristo sea con todos.